Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada que hay expectación política por la cadena nacional, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast, una cadena nacional en que va a abordar el proyecto de reconstrucción o de reactivación nacional, esta ley miscelánea que pretende ingresar la próxima semana al Parlamento. Vamos a tener un completo análisis, despliegue en Valparaíso, acá vamos a estar con Ivo Goitz, con nuestra sección Cambio de Guardia y más. Así es que atentos a todo lo que vamos a tener de cobertura intensa y extendida en CNN Prime, que comienza con estos titulares. Máxima expectación por la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, en la que va a presentar el plan de reconstrucción. Durante la jornada se han realizado una serie de reuniones en Cerro Castillo y en el Congreso para explicar los fundamentos y alcances del proyecto. Desde la oposición reiteraron que una de las líneas rojas va a ser la rebaja del impuesto corporativo. Polémica tras las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, quien aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece al país trasandino. Parlamentarios chilenos de distintos sectores acusaron un total desconocimiento de los acuerdos internacionales. El Frente Amplio, en tanto, ofició a la Cancillería y a Defensa para proteger la soberanía en la zona. Nueva alza en la bencina. De acuerdo a la Empresa Nacional del Petróleo, este jueves habrá un incremento de 20 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos y 22 pesos para la del diésel. Mañana entonces el diésel, por su parte, va a tener un aumento de 36 pesos. Ya en Perú, con el 91% de las actas electorales contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, lideran las preferencias. Rafael López Aliaga, quien actualmente está tercero, insiste en su denuncia de fraude y pidió que se declare nulo todo el proceso. Esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. A pocos meses del inicio del invierno, las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación contra los virus respiratorios, especialmente en niños y niñas de 6 meses y hasta 5 años. Hay especialistas que además llaman a que los tutores de niños y adultos mayores también se vacunen para evitar los focos intradomiciliarios. Sebastián Riff tiene el informe. Muy bien. Algunos tranquilos y otros con miedo. Lo importante es la vacunación. Así lo enfatizaron las autoridades que esta mañana acudieron al Jardín Los Pirinochos de Estación Central para realizar un llamado a los tutores responsables de los niños y niñas de entre 6 meses de edad y quienes cursan hasta 5º año básico a inocularse contra la influenza. Estamos haciendo un llamado a todas las mamás, papás, tutores. Ahí estaba conversando, de hecho, con algunas abuelas, a la vacunación. Vacunamos a los niños, ¿cierto?, por programa, que es desde los 5 meses hasta los 6 años, y en el caso también hasta 5º básico en los colegios. Pero también el llamado es a vacunar a los cuidadores y a las personas que generalmente tienen este rol de acompañar a los niños durante su día a día. De hecho, estamos haciendo este llamado antes de que comience el invierno porque al menos nos demoramos. La inmunidad se demora 2 semanas en prepararse y en poder estar preparado. O sea, desde que nos vacunamos son 2 semanas. Una campaña que por 2º año consecutivo se adelantó y busca proteger a la población frente a los principales virus respiratorios. Es por eso que se han dispuesto 280 puntos de vacunación a lo largo de la región metropolitana y se han implementado espacios extramurales, además de la visita a centros educacionales. Acá también le pedimos un poco de paciencia a los padres, ¿verdad? Efectivamente les van a llegar las comunicaciones a sus casas donde se les avise cuándo va a ser esta vacunación. En caso de que ya haya vacunado a su hijo o a su hija, puede avisar al colegio para que no va a pasar, porque como decía, está todo bajo control. Un proceso de vacunación que en el año 2025 logró inocular a más de 8 millones de personas, llegando a una cobertura del 78% de la población. Número que este año esperan aumentar hasta el 85% de la ciudadanía. Sin embargo, el grupo etario que menos cobertura registra hasta el momento son los niños y niñas de 6 meses a 5 años. Es bueno porque así uno no pierde la iniciativa y dándole todo lo bueno para el niño, para que no se enferme. El año pasado se vacunó, que fue su primer año el año pasado, y ahora el segundo, bien. No ha tenido ni un drama de llorar, nada.
estando con los niños, que vea gente, no le da, no. No, bien, estupendo. Obviamente es conveniente para todos, la salud de ella y de todos en realidad, pues no. Yo encuentro una excelente idea que vengan acá al jardín. Encuentro que es por un tema de que uno no tiene tiempo también. Así que excelente para los niños. Campaña que en el año 2025 redujo las muertes y la hospitalización por enfermedades respiratorias en todo el país, no registrándose ningún recién nacido o lactante fallecido. Aunque desde los expertos el llamado es también a vacunar a los tutores y ser responsables si alguien del grupo familiar presenta síntomas. Les quiero recordar que la vacunación es una de las medidas nuevamente más costo eficientes, o sea, que tiene mejores resultados. Pero hay otra que además es gratuita y que es el lavado de manos. El estornudar y toser cubriéndose la boca. Y si ustedes ven que tienen síntomas que sean de gravedad, es muy importante usar la red con responsabilidad. ¿Cuándo uno debe consultar antes o al servicio de urgencia? Cuando el cuadro es severo, fiebre alta que no responde al tratamiento habitual que las mamás manejan, ya sea paracetamol o ibuprofeno, fiebre que se acompaña con gran compromiso del estado general, el niño está demasiado decaído, no quiere alimentarse y prefiere como estar más durmiendo, evidentemente eso también hay que verlo. Aquel que presenta dificultad respiratoria. Hasta la fecha se han inoculado más de 4 millones de personas en el país, llegando a una cobertura del 48%, en una campaña que busca prevenir la propagación de enfermedades respiratorias antes de la llegada del invierno. Parlamentarios respondieron ante los dichos de un alto jefe de la Armada Argentina, quien sostuvo que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a ese país. Fue el jefe de Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien sostuvo en un podcast que el Estrecho de Magallanes es un canal internacional que está dentro de espacios marítimos chilenos, pero que la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina. Los dichos ponen en discusión lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, específicamente en sus artículos 2 y 3, en donde se establece que el estrecho forma parte de la soberanía de Chile y que el país trasandino no puede obstaculizar su ingreso o salida, todo esto reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre ambos países. Si bien las declaraciones se emitieron a fines de enero de este año, la difusión actual del extracto provocó la respuesta transversal de los parlamentarios chilenos. En tanto, desde Cancillería recordaron la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia que entregan la plena soberanía sobre el Estrecho de Magallanes a la República de Chile. Parte de la resolución en el arreglo con el derecho internacional tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca. La boca de Magallanes es argentina. Que eso la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes, de ahí hacia el este es argentina. Perfecto. Eso yo lo considero como un total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales. Chile siempre ha sido responsable y siempre ha respetado esos acuerdos. Sin lugar a duda, ese es un territorio chileno, se va a defender como tiene que ser, y aquí creo que tiene que las autoridades, lamentablemente del país trasandino, ser responsables antes de emitir este tipo de juicio. Ese es un desconocimiento total y absoluto de los tratados internacionales. Nosotros con el diputado Baza ya oficiamos justamente a Cancillería y al Ministerio de Defensa para que se pronuncien sobre este tema y nuevamente vamos a oficiar a Cancillería para que tomen una postura firme, transparente y de cara a la ciudadanía, entregando los antecedentes que correspondan, obviamente defendiendo la soberanía del Estrecho de Magallanes que corresponde a nuestro país por tratados que ya se firmaron. Previo a la cadena nacional en la que se va a presentar el plan de reconstrucción, o al menos se va a justificar y explicar las motivaciones centrales, los lineamientos centrales, el gobierno intensificó sus intentos para conseguir apoyos en la oposición. Votos clave que podrían viabilizar la tramitación en medio de un panorama adverso para el oficialismo. En paralelo, el ministro de la Sexpress se reunió con la bancada del PS y el presidente Kast sostuvo un encuentro con el Partido Nacional Libertario. Colomba Eijols nos cuenta.
Vamos a ver qué nos dice el presidente y estamos dispuestos a conversar todos los temas que siempre hemos mostrado la disposición a conversar. Así llegaba el Partido Nacional Libertario a Cerro Castillo para sostener una reunión con el presidente José Antonio Kast. El objetivo, abordar el plan de reconstrucción nacional que incluirá, entre otras medidas, una rebaja del impuesto de primera categoría de 27 a 23%. Sin embargo, los libertarios piden más, llevar ese gravamen a 15%. Esto en medio de las intensas reuniones que se están efectuando para socializar la iniciativa. Las medidas, como digo, van en lo correcto. Quizás estamos en algunas conversaciones con respecto a los números que llevan esas medidas, para dónde pueden subir y para dónde pueden bajar. Estamos para apoyar absolutamente en todo aquello que sea muy bueno y corregir aquello que haya que corregir. Es decir, el presidente de la República cuenta con el Partido Nacional Libertario. 8 votos en la Cámara de Diputados que el Ejecutivo ya considera para la tramitación del proyecto y que se sumarían al bloque oficialista, pero aún necesitarán 2 respaldos más para alcanzar la mayoría simple necesaria para avanzar con la ley miscelánea. Con ese objetivo, el ministro secretario general de la Presidencia se reunió ayer con la bancada del PPD, la que hoy presentó sus propuestas. Solicitamos medidas concretas, directas, como por ejemplo un bono para los adultos mayores de nuestro país que están en condiciones de vulnerabilidad, y les vamos a insistir de que es necesario separar y dividir el proyecto y postergar la discusión tributaria. Y es que, según el diputado, con los antecedentes que se les expusieron, no hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto, más aún cuando afirman el gobierno está concentrando la atención en una rebaja tributaria sin compensación, un reparo que también se abordó en la reunión entre el ministro de la SECPRES y la bancada socialista. Le hemos planteado nuestra inconformidad con el proyecto que se está presentando, como se está presentando hasta el momento. Nosotros no estamos dispuestos a presentar o a aceptar un proyecto que beneficie al 1% más rico de este país. Lo hemos llamado que reconsideren las medidas, todavía no conocemos el proyecto, pero el proyecto, por lo menos como se está planteando en esos términos, a nosotros nos pone totalmente en contra. En la reunión del Partido Socialista, por razones de que estaba funcionando la sala de la Cámara de Diputados, ellos tenían que volver, tenían que votar en la sala, y yo no alcancé a responder las inquietudes que ellos plantearon. Entonces los he escuchado con el mayor interés, pero corresponde también que ellos nos escuchen a nosotros. Y es que los reparos no solo surgieron en esa reunión. Parlamentarios del PS también manifestaron su disconformidad a través de un oficio conjunto con diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, enviado al ministro de Hacienda para solicitar que transparente si las medidas contempladas implicarían beneficios económicos para los secretarios de Estado y para el presidente Kast. El gobierno ha insistido y ha declarado incluso como irrenunciable rebajar el impuesto a los más ricos, reintegrar el sistema tributario y eliminar el impuesto a la ganancia de capital. Sin embargo, la publicación el día de ayer de las declaraciones de patrimonio e intereses de los ministros cambia por completo el panorama. Sería impresentable saber y testificar de que finalmente esta reforma tributaria que se está llevando adelante va a beneficiar también a los actuales ministros con la participación que cada uno de ellos tiene en empresas y en distintas sociedades. Cuestionan el patrimonio de los ministros hoy en ejercicio, destacando que son personas que han sido eventualmente y posiblemente exitosos en sus ámbitos de desarrollo. Eso quiere decir para todos los chilenos que los ministros de ahora no van a necesitar de fundaciones para llenarse los bolsillos. Una polémica que se da en la antesala de la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde finalmente detallará de qué se va a tratar el proyecto que ingresará el próximo martes al Congreso. Bueno, ya a esta hora la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, participa en un operativo en el sector de Estación Central. Felipe Hernández está en el lugar y nos tiene los detalles. Queremos saber, Felipe, cuál es el motivo de este operativo, pero además si es que la ministra va a hablar públicamente y va a aceptar preguntas de la prensa con libertad, porque en otras ocasiones ha sido restringida la posibilidad de preguntarles. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, este operativo despliegue completo por parte de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones se está realizando aquí en el sector de Toro Mazote, lo que se denomina coloquialmente como la Pequeña Caracas, el inicio justamente de este lugar en la comuna de Estación Central, y estamos a la espera. Ya ha llegado hasta acá el delegado presidencial
de la región metropolitana, Germán Codina, y estamos a la espera que en los próximos instantes también arribe hasta este punto, tal como tú lo mencionabas, la ministra de Seguridad Pública, Tatiana Steiner, junto con otras autoridades que podrían entonces sumarse a esta actividad, a este operativo que se está realizando por parte de las policías. Esto tiene que ver puntualmente con migración, Mónica, y por esa razón entonces es que ustedes ven cómo se están tomando algunos datos de personas, se están tomando también algunos registros en torno a identidad, si es que tienen la documentación regular en nuestro país, y de esa manera entonces poder realizar las correspondientes acciones siguientes, como es, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, en el caso de que no tengan la documentación o estén en situación irregular en nuestro país, bueno, se les conduce hasta un cuartel, ya sea de la Policía de Investigaciones o bien de Carabineros, en este caso una comisaría, y es allí donde se van a comprobar si es que tienen o no la regularidad en nuestro país o cuál es su condición, para finalmente entonces poder ver qué es lo que va a suceder. Hay incluso, le voy a pedir a Carlos Espinosa que nos pueda mostrar la situación. Hay hasta helicópteros que están circulando por este sector también de la comuna de Estación Central, por lo tanto es un despliegue completísimo el que se está desarrollando a esta hora. A ver, Carlos, acompáñame un segundo porque queremos cruzar un segundo para ver si es que podemos conversar con el delegado presidencial Germán Codina mientras esperamos la llegada de la ministra Steiner. Delegado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos en vivo para CNN Chile. Muy buenas noches. Este despliegue que se hace, ustedes se suman a él. ¿Cuál es el objetivo? Es uno de los puntos que también se ha tocado por parte del nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, el tema migratorio, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema migratorio ha sido una prioridad para el presidente de la República. De hecho, mañana es el primer vuelo de expatriación de varios extranjeros que están de manera irregular en nuestro país, algunos de ellos con problemas legales, ¿ya? Nosotros desde la Delegación Metropolitana hemos coordinado esta acción siempre con el apoyo irrestricto del Ministerio de Seguridad y también nuestro ministro del Interior, Alvarado, junto con el resto de los equipos y sobre todo también algo que es crucial, que es la colaboración de las policías, tanto Carabineros como PDI. Hoy día estamos nuevamente aquí en la pequeña Caracas, pero también estamos en 40 comunas simultáneamente. Este es probablemente el operativo más grande que ha habido en la región metropolitana en la historia y es una muestra más de que estamos decididos a recuperar los espacios públicos, a volver a brindarle tranquilidad a la gente. Este ha sido un mandato no solo ciudadano, sino que también son los lineamientos que ha establecido el presidente de la República y que espero, obviamente, en un rato más también podamos escucharlo con atención. Delegado, en el caso que aquí se descubra a alguna persona con algún tipo de orden pendiente, orden de detención por algún tipo de delito, ¿esa persona va a ser conducida a un cuartel de la Policía de Investigaciones o a una comisaría para luego iniciar un proceso de expulsión directamente? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo una orden presidencial. Persona que nosotros detectemos que está de forma ilegal en nuestro país y que puede ingresar al proceso de expulsión, va a hacerse de esa manera. Vamos a ser implacables en ese sentido, queremos que vuelva a imperar el orden, que se entienda que hay que cumplir la ley en nuestro país. Vengo incluso en este minuto de la misma comuna de San Bernardo, donde hoy día fue agredido el alcalde. Fue a darle no solamente el apoyo, sino que también a que se entienda que no vamos a tolerar situaciones en las que se agrede a autoridades. Vimos hace algunos días atrás la situación que afectó a la ministra Lincolao, y la verdad es que a nosotros nos parece que esto hay que detenerlo rápidamente. Este operativo es un operativo que cuenta con Carabineros, PDI y también distintos servicios del Estado, entre ellos Senda. Ustedes vieron que hemos estado haciendo también controles durante las mañanas en distintas partes de la región y lamentablemente las cifras son alarmantes. El 50% de los narcotest que hemos aplicado han dado positivo, algunos de ellos en cocaína, ya para quienes van conduciendo vehículos, en algunos casos particulares y en otros casos vehículos que son de locomoción colectiva. Tuve una reunión con el ministro de Transporte hoy día en la mañana, estuvimos viendo la gravedad de esta situación. Hay algunas de las empresas que por contrato y por concesión deben efectuar el control ellos mismos, pero también el ministro de Transportes estableció un plazo perentorio para aquellas empresas que
habían obtenido la concesión hace más años y que no tenían esta condicionante dentro de las concesiones, que la empiecen a aplicar. Así que también agradezco al ministro de Grange que hoy día me recibió y justamente estamos avanzando en ese control. Delegado, muchísimas gracias. A ustedes, muy buenas noches. Ahí está Mónica, la situación acá, ustedes ven incluso el despliegue de ese helicóptero que ustedes ya lo veían anteriormente en imágenes, desde el aire también se vigila justamente este operativo importante, con un amplio despliegue policial, no solamente aquí en la pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central, sino que además en más de 40 puntos. Hablamos, por ejemplo, de Colina, también Puente Alto, entre otras comunas aquí en la región metropolitana, donde está entonces este mismo tipo de operativo desplegado. Carabineros y la Policía de Investigaciones en lo que se ha denominado uno de los, operativos, valga la redundancia, más grandes que se ha hecho en materia migratoria, Mónica. Te agradecemos toda la información. Ahí tú nos cuentas si finalmente hay posibilidad de conversar con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, o no, y qué planteamientos hace y si habla sobre los temas de contingencia de ese operativo, pero también sobre los cuales ha sido criticada en su relación con la PDI y las expulsiones de mañana, que son las primeras que se van a concretar. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Que esté muy bien. Chau, chau. Hacemos una pausa, sigue la completa cobertura a la espera de la cadena nacional, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast. Equipos desplegados, Ivo Goichequi también con el análisis en el estudio y luego reacciones en Valparaíso y acá con los jefes de bancada del Frente Amplio y Republicano. Aquí vamos a estar en CNN Prime. Pausa y regresamos. Listas para revisar la información del mundo en Conexión Global con nuestra editora internacional Alicia Contreras. Alicia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. ¿Vamos a partir? Perú. Exactamente. Ya. ¿Sabemos definitivamente quiénes pasan a segunda vuelta? No, solo sabemos que Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta. ¿Cuál es el porcentaje hasta ahora escrutado? 91% de los votos. Ya, falta 9%. ¿Y Exacto. cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero? Menos de 40.000 votos. O sea, en porcentaje. 0,2% lo separa. Ah, y falta 9 por escrutar, claro. O sea, podría haber cambio. Exactamente. Ok. Es por eso que estamos atentos entonces a cómo avanza este conteo en Perú. Todavía falta un 9% de votos para escrutar. Sin embargo, también hay un porcentaje de votos importantes que está siendo observado. Entonces, es por eso que este conteo está siendo tan lento y podría tardarse un poco más entonces en saberse quién va a pasar a la segunda vuelta. Pero sí, hoy día tuvimos una sorpresa porque el candidato de izquierda que ustedes ven en pantalla, Roberto Sánchez, pasó al segundo lugar de las preferencias. Ayer estaba en tercer lugar, hoy entonces sube al segundo lugar y hay 30.000 votos que lo separan del tercer lugar, quien es Rafael López Aliaga, el candidato de ultraderecha de Renovación Popular. Lo claro está que Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, es la que pasa al balotaje. Es cuarta vez que ella va a pasar a una segunda vuelta en Perú, pero hasta ahora no sabemos si será Roberto Sánchez o si será Rafael López Aliaga quienes lo van a acompañar. Otro punto importante es que Rafael López Aliaga, el candidato de ultraderecha, ya está denunciando fraude electoral y está pidiendo suspender estos comicios. Asegura que un porcentaje importante de personas no pudieron votar y no hay que olvidar que esta elección tuvo que extenderse hasta el lunes porque no llegó material electoral a 13 centros de votación en Lima y es por eso entonces que está denunciando un fraude. Estas críticas fueron rápidamente descartadas por los dos candidatos entonces que van liderando este conteo. Pasemos a revisar. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados. Pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden y canalizar sus reclamos
a través de los procedimientos y reglas establecidas. Un candidato ha dicho expresamente que yo estoy haciendo un anforazo y preparando el fraude en el sur. Lo ha dicho de manera irresponsable el señor Rafael López Aliaga, y es algo que nosotros rechazamos de plano porque no es nuestro comportamiento. Nosotros somos los que hemos exigido en el día de elecciones la flexibilidad para que ningún peruano se quede sin votar, porque eso es el bien mayor por encima de los problemas y negligencias que hoy se están investigando y se hallará responsable. Bueno, vamos a quedar atentos entonces al conteo de votos y también este tema lo vamos a analizar a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Estados Unidos porque Donald Trump, el presidente de este país, sigue con su arremetida en contra del Papa León XIV y sigue publicando imágenes que están causando controversias. Anoche publicó esta fotografía creada con inteligencia artificial donde aparece él junto a Jesús y este lunes también había publicado otra imagen donde aparecía él mismo encarnando a Jesús de Nazaret, sin embargo después la elimina y dice que más bien él creyó que era él siendo médico. Y todo esto entonces se enmarca en medio de la pelea que mantiene con el Papa León XIV, que le está costando bastante caro, dado que el Papa es una figura popular en Estados Unidos, es también estadounidense, pero continúa entonces criticando al sumo pontífice por su postura respecto de la guerra que mantiene Estados Unidos en Irán. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo se inicia este conflicto? Laura Soto nos explica. Che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Semana tras semana, el Papa León XIV ha criticado la guerra que Estados Unidos e Israel abrieron contra Irán el 28 de febrero, pero no fue hasta el Domingo de Ramos cuando lanzó su reproche más contundente. En su discurso afirmó fuerte y claro que nadie puede usar a Dios para justificar un conflicto bélico. En ese momento, la Casa Blanca respondió: no creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares o el presidente pidan al pueblo estadounidense que ore por nuestros militares y por quienes sirven a nuestro país en el extranjero. De hecho, creo que es un acto muy noble. Pero por parte del presidente estadounidense no hubo réplica. Luego, los llamados del sumo pontífice comenzaron a ser más directos. Me han dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra. Ojalá esté buscando una salida. Y el 7 de abril, cuando quedaban pocas horas para que se acabara el plazo del ultimátum de Trump a Irán por el estrecho de Hormuz, León lanzó su crítica más dura hasta entonces. Esto a raíz de la publicación del mandatario estadounidense en la que decía que esa noche moriría toda una civilización. Esto es verdaderamente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional aquí, pero más aún una cuestión moral por el bien de toda la población. Los llamados de paz del jefe de Estado continuaron mientras las delegaciones estadounidenses e iraníes negociaban en Islamabad el sábado 11 de abril. Al día siguiente llegó finalmente la reacción de Trump. En una extensa publicación en Truth Social, calificó al pontífice como débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Dijo no querer a un papa que critique al presidente de Estados Unidos y aseguró que si él no estuviera en la Casa Blanca, León XIV no estaría en el Vaticano. No nos gusta un papa que diga que está bien tener armas nucleares. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy muy fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Eso no fue suficiente. También publicó una imagen hecha con inteligencia artificial que posteriormente eliminó, en la que salía representado como Jesús. No le temo ni a la administración Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio. No somos políticos. No buscamos hacer política exterior como él la llama, pero sí creo que el mensaje del Evangelio es el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy.
Su ataque al Papa León XIV abrió condena transversal, incluyendo la de una de sus aliadas más cercanas en Europa. Lo que dije es lo que pienso. Esas declaraciones, sobre todo las referidas al pontífice, fueron inaceptables. Expresé y sigo expresando mi solidaridad con el Papa León. Te diré más. Francamente, no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hicieran lo que les dicen los líderes políticos. En una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, Trump dijo sentirse consternado con ella por no haberlo ayudado con la reapertura del estrecho de Hormuz. Al ser consultado por la defensa de la mandataria al Papa, señaló que ella era la inaceptable. El presidente estadounidense lanzó un nuevo ataque en redes sociales este martes y al día siguiente compartió otra foto provocativa. Me gusta que el Papa sea un defensor de la paz. Creo que ciertamente ese es uno de sus roles. Por otro lado, ¿cómo se puede decir que Dios nunca está del lado de los que empuñan la espada? ¿Estuvo Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? ¿Estuvo Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto? El sumo pontífice, que se encuentra en una gira de 10 días por África, dijo que el mundo necesita un mensaje de paz. Mientras tanto, los analistas coinciden que el nivel de confrontación actual entre Donald Trump y el Vaticano es inédito. Un conflicto inédito, pero ambos también son parte de las 100 personas más influyentes de la revista Time. El Papa León XIV y también Donald Trump fueron escogidos como parte entonces de estas 100 personas de este año 2026, entonces que fueron elegidas por la revista Time. Y en la categoría de líderes entonces está el Papa León XIV, está también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, por supuesto, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, el alcalde de Nueva York también es parte de esta lista, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que también está teniendo una agenda diplomática bien cargada, reuniéndose con distintos líderes. Benjamin Netanyahu también es parte entonces de esta lista, y hay también otros artistas, deportistas entonces que son parte de este listado que fue hecho por la revista Time. Rafael Grossi también llama la atención, director de la Agencia de Energía Atómica y también candidato a la Secretaría General de la ONU argentino. Sí, uno de los principales rivales también, el gobernador de California, también apareció ahí, probablemente pensando en sus posibilidades de ser candidato, no digo electo, sino que candidato a la presidencia del Partido Demócrata como una de las opciones. Nos vamos a la pausa. Solo decir que se le olvidó una cosa a J.D. Vance. En la doctrina católica existe lo que se llama la guerra justa y la guerra injusta. A la guerra justa se está refiriendo el Papa y a Santo Tomás y toda su tesis detrás en la fundamentación desde el catolicismo de cuando un conflicto nunca es deseable, pero sí es aceptable y tiene que tener fundamentos. J.D. Vance además es católico. Sí, pues te digo, se le olvidó esa parte. Ya, muchas gracias Alicia por toda la información. Nos vamos a la pausa y regresamos con Ivo Goit en Cambio de Guardia, nuestra sección aquí en CNN Prime. Cambio de Guardia, nuestra sección más pertinente que nunca este miércoles junto a Ivo Goit, porque en minutos el presidente de la República va a hablar en cadena nacional. ¿Qué sabemos, Ivo, de esta cadena? Al menos sabemos su duración. 20 minutos, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fue grabada. Y fue grabada el día de hoy en la región de Valparaíso, específicamente en Cerro Castillo, lugar que ha sido el epicentro de las reuniones que ha tenido con el oficialismo del presidente José Antonio Kast para conformar un bloque que le dé un apoyo al menos en los 76 votos que conforman el actual oficialismo, estén completamente plegados con el ingreso de esta reforma que va a ser el próximo día martes. Ese es el primer test al liderazgo del presidente José Antonio Kast de relevancia, lograr alinear a todos los integrantes del oficialismo. Ese es uno. Y el otro es uno que ellos mismos han autoimpuesto al darle tal importancia a este proyecto de reconstrucción nacional, Mónica, que incluso José García Ruminot, en entrevista con el diario La Tercera el día domingo, con Gloria Faunda y Paula Catena. Correcto, dijo que la llave del éxito de esta administración es la aprobación de este proyecto, y ya sabemos muchas veces que jugar todas las cartas a un proyecto en específico, bien lo sabe el presidente Gabriel Boric, si no te resulta, puede terminar incluso con tu programa de gobierno y con un devenir difícil. Sí, ¿y hay alguna evaluación crítica respecto de esa entrevista? No por las periodistas, que lo hicieron muy bien, sino por
el ministro, en el sentido de que además agregó que la rebaja del impuesto corporativo era irrenunciable. Un intransable. Un intransable. Y hoy, después vamos a profundizar en esto, Ivo, hoy el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que esta medida era de las menos importantes dentro del paquete que se iba a presentar. Que se han dado cuenta otras cosas también. Eso. Es que esa entrevista, la relevancia que le dio José García Ruminot a este proyecto, vinculándolo directamente al éxito de la administración de José Antonio Kast, puso una presión encima de los parlamentarios del mismo gobierno en una tramitación que no va a ser fácil, va a ser muy difícil y le da a la oposición un lugar, un blanco perfecto donde tirar sus dardos. Incluso, bueno, vas a estar tú conversando más adelante con parlamentarios, han anunciado llevar esto al Tribunal Constitucional de no separar el proyecto e ingrese solamente por la Comisión. Expliquemos a la gente eso, porque este proyecto viene con varias iniciativas dentro de una sola ley. Desde el oficialismo dicen, esto está perfecto, no es inconstitucional, porque van a estar todas nombradas en el mensaje, que es como la justificación del proyecto de ley, y por lo tanto no hay problema. Por otro lado... Cumple con la forma. Claro, desde la oposición dicen no se pueden mezclar temas diversos de distinta índole en un mismo proyecto, y por eso vamos a ir al Tribunal Constitucional. Ahora, bueno, desde el oficialismo también dicen, desde el gobierno, todos los gobiernos presentan leyes misceláneas. Incluso han puesto el ejemplo, estuvimos conversando a principio de año, de hecho a fines del año 2025, principio de 2026, la del reajuste del sector público. Que tenía de todo. Ese sí que tenía de todo, hasta el examen de drogas para las autoridades. Dicho eso, lo que dicen desde el Congreso, desde la actual oposición, es que al menos esa ley, el contenido fue discutido previamente en el Congreso, lo que la hace diferente pese a la diversidad de materias que toca. La admisibilidad que se llama en el fondo. Ya, vamos a irnos rápidamente hasta el Congreso Nacional porque Nicolás Donoso se encuentra en ese lugar. ¿Cuál es la expectativa, Nicolás, en la previa de esta, que es la primera, además, cadena nacional? Sí, hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Había alta expectación durante gran parte de la jornada. De hecho, como era evidente, fue el tema de conversación en las vocerías, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. La expectación luego de la reunión también que sostuvo el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con los parlamentarios oficialistas respecto a el engranaje también a las 40 medidas, si finalmente van a ser 40 medidas en este megaproyecto, en esta reforma de reactivación económica, como la ha rebautizado ya el actual oficialismo, y en donde está el irrenunciable, ¿no? La rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23%, también la eliminación del IVA a la primera vivienda, la eliminación de contribuciones, hay materias medioambientales en materia de permisología, y a saber también si eventualmente se va a excluir del proyecto lo que es la limitación de la gratuidad para los mayores de 30 años. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en gran parte de estas iniciativas hay controversia también, sobre todo por parte de la oposición. Muchos nos han señalado durante la jornada que así como está el proyecto, y sobre todo si se le pone tanto énfasis a la eliminación, a la rebaja del impuesto de primera categoría, no estarían por respaldar el proyecto, y la derecha por sí misma, lo hemos dicho a lo largo de la jornada, cuenta con 76 votos si sumamos a los diputados del Partido Nacional Libertario, pero en la Cámara va a requerir de un total de 78 al menos para aprobar la idea de legislar, y dónde van a ir por buscar los 2 votos restantes. Lo harán en el Partido de la Gente, donde han dicho que no han sostenido reuniones con el Ejecutivo, o lo harán eventualmente con el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana, el PPD, que ya se reunió ayer con el ministro de las Express, José García Ruminot, porque desde el Partido Socialista, al menos hasta el Partido Comunista, y pasando por el Frente Amplio, ya se han mostrado bastante reticentes y han criticado bastante. De momento, los puntos que se han ido presentando, al menos, y que estarían reflejados también en la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, pero será una tramitación, ustedes lo han señalado, bastante cuesta arriba, compleja para el Ejecutivo, porque también se ha puesto una alta expectativa. Es el gran proyecto, el megaproyecto, y que además se va a tomar la agenda probablemente de acá al mes de agosto, donde el ministro García Ruminot ha señalado que se espera, en el mejor de los casos, que se encuentre aprobado previo a la tramitación del presupuesto 2027, que, como sabemos, se da en el Congreso entre el mes de septiembre y noviembre, Mónica. Perfecto, vamos a seguir muy atentos, Nicolás. Vamos a tener reacciones también una vez que hayamos escuchado esta cadena nacional. Uno de los temas de discusión, ahí está en pantalla Nicolás, Ivo, es esta idea de si hay que seccionarla o no. En el podcast, como te lo explico, Paulina Núñez, la presidenta del Senado, planteó la idea de que sería bueno dividirla, que se lo había planteado ella.
pero el oficialismo, y tiene sus razones, no quiere, el presidente no quiere. No, y tampoco. Y al parecer es un intransable. Vamos a conocer, lo decía bien en Nicolás, es que finalmente terminan siendo 40 las medidas, Mónica, si es que son menos. Ayer, de hecho, dijo que no, acá en que eran CNN menos, Chile, ¿sí? en Hoy es Noticia, con Matilde Burgos, dijo ayer, planteó esto, deslizó que podían ser menos incluso, y eso hacía que se sacaran algunas de ahí, que se pudiesen tramitar de manera separada. Dio a entender eso, pero al día de hoy, o al menos ayer en la noche, una vez que salen desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso, ya vamos a estar retomando todo esto con Nicolás sí, en un rato más, a quien le agradecemos su intervención después de la cadena. Volvemos con él desde Valparaíso. Sí, desde a las afueras de Cerro Castillo decían que lo que se había presentado ayer, los conocedores, era el mismo plan que durante semanas el gobierno había expuesto. Acá hay un punto que es fundamental, tú lo decías, y no es baladí lo que dijo el senador Esquella, Arturo Esquella, al bajarle, minimizar la importancia de la rebaja al impuesto de primera categoría de un 27 o un 23%, porque ese se ha transformado en el principal nudo y en el principal foco de críticas por parte de la oposición. Ahora, el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho, Mónica? Es lo que hemos escuchado, que este es un proyecto, que hay que escucharlo primero, pero que apunta y que tiene medidas que van a ir en beneficio de la ciudadanía y de la clase media. Ahora, Jorge Alessandri decía, me falta alguna medida para la clase media, y teniendo eso, pero además en consideración que necesitan al PDG, se supone que estaban abiertos a recibir alguna de esas ideas. El punto es que comunicacionalmente, Mónica, si yo como gobierno tengo los partidos solicitándome más medidas directas a la clase media, y yo digo, este es un proyecto que tiene medidas, no se ha explicado entonces bien, y esto se ha enredado, y es por eso que el discurso del día de hoy del presidente, lo que va a hacer en la previa de esto, lo que conocemos es que va a sociabilizar el proyecto, pero con una arista social. Este proyecto va a dejar un poco este cariz económico y van a demostrar por primera vez cuáles son realmente los beneficios que le pueden llegar a la clase media aprobándose este proyecto. Algo que al menos en el debate, y tú misma lo has dicho, incluso desde el oficialismo le han pedido más medidas, ahora, no se ve. Una de las cosas que puede parecer baladí, pero no lo es el nombre con el cual se la bautice oficialmente, porque al principio era ley miscelánea, no les gusta, han pedido que no se les llame así. Eso lo han pedido. Enough más que non. Segundo, después era la ley de reconstrucción. Así fue presentada. Fue presentada como ley de reconstrucción. Nacional, pero tomando en parte lo que sucedió en Biobío, Ñuble y Valparaíso. Y lo de Valparaíso, porque hay medidas para ello, un fondo importante. Eso es súper relevante y en eso yo creo que va a haber consenso que hay que aprobarlo. No me cae ninguna duda. Pero después decía, es insuficiente, decían uno, y por otro lado se mezcla con el país no se entiende que se refiere solo a estos casos, sino que pareciera que el país está en las ruinas. No es una buena idea, no insistamos porque se asocia de inmediato a lo de la quiebra. Ya, entonces, después se dice reactivación, y algunos criticaron del oficialismo, estuve reporteando, esto es muy economicista, búsquenle otro nombre. Ese es el punto. ¿Y qué hizo la oposición? Ley tutti frutti, para obviamente poner una cuña y marcar su Ley Macedonia punto. También escuché, ¿no? También, sí. Esa es como que se les cae el carnet. Sí. Me parece más actual, pero bueno. En fin, lo que te digo yo es que hay la comunicación de hoy día no es baladí, en qué tono, con qué énfasis, a quienes deja satisfechos o no. No hay garantía. Desde la oposición hay un grupo bien importante que quiere rechazar la idea de legislar, lo cual no es fácil. Es fácil, sin costo político, rechazar la rebaja al impuesto a las empresas. Apuntando a una sola de las medidas como a la que han tomado como el blanco principal de la escritura. Pero si quieren ser coherentes con su historia, rechazar la idea de legislar, la verdad es que, salvo que lo digan que es por razones de constitucionalidad, la verdad es que contradeciría lo que ellos han dicho. ¿Cómo no quisieron conversar, solo, por ejemplo, en nuestra reforma tributaria y rechazaron la idea de legislar? Ellos han sido súper críticos de eso. Sí, bueno, el mensaje del presidente Kast va a apuntar a lo que tú dices, a darle otro cariz a este proyecto, a presentárselo a la ciudadanía de una manera más social, de que puedan la gente saber, entender finalmente cuáles serían los beneficios que a juicio del gobierno trae este proyecto. Pero aún así, aunque le cambien el tono, Mónica, hay algo que es del mismo oficialismo han reclamado, que es que directamente este es un proyecto que en ver los resultados, pese a que se apruebe, puede pasar mucho tiempo. La ciudadanía espera, los que más necesitan, esperan medidas que las puedan notar inmediatamente, que les empiece a cambiar la vida en lo inmediato. Como por ejemplo, esas son las medidas que están pidiendo que se agreguen. Como por ejemplo, fue un acierto porque el MEPCO, que el traspaso directo
que está generando molestia. Yo no digo que no se siga incubando, pero una de las cosas que sí sirvió para, de alguna manera, disminuir al menos un poco la molestia fue anunciar de inmediato se congela la tarifa del transporte en la región metropolitana. Sigue habiendo molestias en regiones. Que es distinto, sí. Sí, porque ahí no tienen el mismo sistema, hay licitaciones parceladas. Sí. Se dice que, según dijo aquí el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, va a servir para el 90 y tanto %, apuesta él, también de congelamiento de la tarifa en regiones, pero esa fue una medida que es de inmediato, actúa de inmediato, claro, concreto, lo de la benzina también, que afecta a los sectores de menos recursos, ya, de inmediato. Ese tipo de medidas probablemente, y subirle el costo a la oposición de rechazar, para empezar, la idea de legislar. Eso es lo primero, intentar subirle el costo, creo yo. Sí, y bueno, ahí hay algún punto que es clave y hay que ver qué va a pasar porque está miscelánea esta ley, a pesar que no les gusten, así que, pero es la palabra que se podemos ocupar para la diversidad de cosas que tienen. Sí, también puede ser. Es que también tiene en ámbito educacional, tiene dos puntos que son importantes. Uno que es el cobro del CAE, algo que se está aplicando y lo cual el gobierno ha dicho que han podido recaudar dinero a través de los cobros por tesorería. Pero está lo de la gratuidad. Y eso es un intransable. Aquí nos dijo Constanza Martínez que no hay ningún espacio para ningún tipo de restricción. Diego Chalper desde RN también se negaban absolutamente. El PDG no sé qué, también. No sé, y el PDG también es clave en este momento. Hablé con el diputado Valenzuela y dijo no hay ningún espacio para que ni media restricción. Ahora, ni ahí 80 años. Podríamos ver cambios ahí, por ejemplo. Sí. En ceder en ciertas partes que el gobierno sabe que hay intransables que no le van a permitir avanzar y efectivamente también van a tener que ceder en parte de este proyecto. Otro de los temas que están cediendo es respecto de la gradualidad de la reducción del impuesto a las empresas. Eso podría ser visto como algo positivo, pero desde la oposición diciendo que queremos gradualidad, a lo sumo estaríamos dispuestos a aceptar si es con compensación, porque ellos planteaban, hasta la candidata Janet Jara planteaba la reducción de impuestos corporativos a la empresa. O sea, todos reconocen que es necesario en este contexto para el gobierno pasado también lo intentó hacer. Sí, por eso también, pero con compensaciones. Mario Marcel, la reforma que defendía era con compensaciones. También con compensaciones, aunque diferentes, era lo que planteaba la CPC. Entonces podrían, me dicen a mí, que vienen con compensaciones. No sé si neteadas, son tan altas que netean la baja en la recaudación. No lo sé, pero ese es un punto claramente que es intransable para la oposición. Y son puntos difíciles. Ahora, el del CAE, posiblemente el de gratuidad, podamos tener noticias. Creo que es más fácil de destrabar en el sentido, en la estructura que tiene el gobierno en este método de recaudación que la rebaja al impuesto de primera categoría. Dicho eso, para lo que dice José García Ruminot y que también muchas veces quedan estas frases, es que hoy día dijo que no tiene de dónde bajar impuestos o subir impuestos, para generar esta compensación, que no hay posibilidad. Ahora, no hay espacio. Él dice, no es un capricho, no hay espacio en estos momentos. Ahora, efectivamente, no habrá espacio o tendrá que seguir buscando algún otro método de compensación, porque cualquier otro método de compensación son recursos. Porque además dicen, bueno, vamos a llegar recursos vía la repatriación de capitales, que se les perdona, también es un beneficio en el sentido que se les perdona, a cambio de que los traigan, se les perdona parte de los impuestos que debieron originalmente pagar. Pero decía Ignacio Briones en algún momento, en alguna de las entrevistas que ha dado, decía, ojo con comprometer rebajas permanentes a cambio de recaudaciones temporales, porque cuando tú repatrias un capital, ya lo repatriaste, adiós. El tema de los impuestos, eliminar impuestos a la herencia temporalmente, ya quienes no se animaban a hacer la donación, la que se llama donación en vía, que es un proceso judicial, a eso me refiero, bueno, lo harán, pero no son ingresos permanentes. Entonces, tanto rebajas permanentes como gastos permanentes deben ser contra ingresos permanentes. Y en eso el gobierno ha tenido un problema para salir a explicar. Como esto se ha enredado, estamos hablando de un debate, porque estamos en una etapa que ni siquiera se ha presentado el proyecto, no hemos escuchado al presidente. Ivo. Espérate, déjame decirte algo para preguntarte algo también. A mí me decían que uno de los énfasis que va a poner en su línea comunicacional el gobierno es, ¿te acuerdas ese candidato? Trabajo, que tenía como 3 segundos, decía trabajo, y salió. Bueno, ese punto es interesante porque van a tratar de enfatizar que cada persona pueda tener sus ingresos autónomos, independientes del Estado. Esto hace como link o suena oreja para el Partido de la Gente, entre otros.
Y lo que te iba a preguntar es, ¿cómo se entiende o por qué hoy? ¿Por qué hoy te pregunto lo de la cadena cuando todavía recién no pueden ingresar la ley ni jueves ni viernes y recién el martes sería el ingreso? ¿Por qué no el lunes, por ejemplo, la cadena? ¿Por qué hoy? Tienen tiempo todavía. Lo que va a presentar hoy día el presidente es lo medular de este proyecto. Y hay muchas voces, y en el oficialismo también lo saben, y no estamos inventando, sino públicas las declaraciones que esperan que en el transcurso del día jueves, viernes, sábado, domingo y ahora lunes, porque se va a presentar el día martes, se puedan o agregar ciertas indicaciones o nuevos elementos al proyecto, o que se anuncien proyectos paralelos que vayan en la línea de favorecer a la clase media y así se pueda trabajar en este proyecto en general, pero también en otros que se vea el beneficio, la compensación que tanto se ha exigido a raíz de lo que va a significar el caso de que esto se llegara a aprobar. Hay quienes dicen que los días que vienen no es que va a ser solo de espera que se presente el proyecto, van a seguir las negociaciones. No, sí, claro. Han escuchado muchas propuestas en privado, nosotros hemos conocido algunas de las reuniones, pero son múltiples las que no hemos conocido también. Sí, hay una cosa que me llama la atención, porque al Partido de la Gente no lo ha contactado ningún ministro hasta ayer. Hasta ayer, te digo, en la noche no lo había contactado ningún ministro, salvo el subsecretario de Hacienda, que había tenido una conversación con el jefe de bancada muy leve. Sí había acercamientos a través de parlamentarios y senadores oficialistas. Y también con Franco Parisi. Claro. Pero todo esto es extraoficialmente lo que se conoce, que no son directos con los parlamentarios. El Senado conversó con Franco Parisi. Sí. También sé que el senador Carter, eso me dijeron desde el Partido de la Gente, se había acercado también a tender puentes. Pero me llama la atención que no haya habido, si quieren más o menos, tienen que moverse rápido, me imagino, con el Partido de la Gente. Las señales han estado respecto a aceptar la devolución de parte del IVA de los medicamentos, por ejemplo. Los pañales. Sí, el food que les parece interesante, pero eso, el food no creo que rinda mucho, al contrario, en términos, digo, no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando solo de táctica política. Correcto. Ese es un punto, pero no sé si te llama la atención, y hablando de esto también, vuelvo a la entrevista de José García Ruminot, que me parece que eso va a ser fundamental en el debate que se va a dar, más allá de la presentación de hoy día, en lo que viene. Porque ya le diste, mostraste tus cartas, efectivamente, que esto para ti es fundamental. ¿Eran 100% las cartas del gobierno? ¿Qué te dicen en la Al moneda? mes. ¿O sorprendió al propio presidente? Bueno, por eso, que lo diga él tiene un peso específico, que lo diga José García Ruminot. Muestran las cartas, la oposición sabe cuáles son tus cartas, llevan solamente un mes. Pero por otro lado, la pregunta siempre igual es con el tejo pasado. Correcto, pero José García Ruminot, con la experiencia que tiene, con el cargo que tiene, que es el ministro que está a cargo de las negociaciones en el Congreso, ¿saldría a dar una declaración así de seguro previo, días antes de que el presidente presente el proyecto, incluso antes de presentarlo en el Congreso? Recordemos que esto ha sido aplazado. Un globo sonda. Ha sido aplazado 3 veces la presentación. Sí. Se ha realizado un trabajo prelegislativo. Por presión de los ministros más políticos y miembros del comité político, Alvarado y García Ruminot. Por eso, no creo tampoco que haya sido al azar o haya sido un arranque el de José García Ruminot el día domingo. Pero no fue bien evaluado. No, evaluado no. Probablemente no todos lo sabían que lo iba a decir de esta forma, pero evidentemente es uno de los voceros principales del gobierno. Y como se han manejado comunicacionalmente, al menos en esta triada, podríamos decir, del presidente Alvarado y José García Ruminot, estoy dejando afuera a Jorge Quirós y a la vocera Mara Cedini. No, sí, pero que digamos que Quirós tiene mucho poder, y Alejandro Irarrázaval en el segundo piso, muchísimo poder, y en lo comunicacional Valenzuela también. Pero que José García Ruminot salga a dar en un día domingo, en uno de los principales diarios de circulación nacional, una declaración de ese tipo, me parece que debe tener un conteo de votos, al menos él, yo no sé qué va a pasar después, pero al menos él debe tener un conteo de votos seguro de lo que va a pasar en la Cámara y posiblemente muy avanzado lo que pudiese pasar en el Senado. Todo esto sujeto a muchas modificaciones. El gobierno sabe que este proyecto que entre el día martes no va a salir de la misma forma. Oye, en cualquier momento nos dicen que van a dar el aviso a la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Te anuncio que en el podcast, como te lo explico hoy día, Sebastián Sichel fue súper duro con el gobierno. Dijo, este no es mi gobierno. Creo que sigo pensando que Evelyn Matei lo habría hecho mejor. Y respecto de este megaproyecto, sostuvo que una de las cosas que debieran modificar es esta idea de que hay una invariabilidad tributaria de 30 años, porque dijo, si es de 30 años no es por la emergencia, es transformar a la rebaja de los impuestos de las empresas en un fin cuando debiera ser un medio. Así que
Atención con eso, nos vamos a la cadena nacional. La primera, el presidente José Antonio Kast. Desde el Palacio Presidencial Cerro Castillo se dirige a todo el país el presidente de la República, José Antonio Kast Riz. Estimados compatriotas, muy buenas noches. En esta, mi primera cadena nacional como presidente de la República, les voy a hablar del Chile que queremos construir, de lo que hemos avanzado en este primer mes y del proyecto que enviaremos en los próximos días al Congreso para que juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza. Tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien. Un país seguro, donde una familia pueda tener su casa, sus hijos puedan estudiar tranquilos y los adultos mayores puedan descansar con dignidad. Una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos, sino oportunidades, y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni maluse los recursos públicos que los ciudadanos le confían. En simple, queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Al asumir el gobierno, nos comprometimos a trabajar por los chilenos y por aquellas emergencias que no podían esperar. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda, pero también prioritaria para la reconstrucción material de viviendas de miles de familias que perdieron sus hogares en los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. ¿Cuáles son los primeros logros de este mes? Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Y mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. También hemos actuado con firmeza en materia de seguridad pública. Hemos realizado operativos que han permitido la detención de cientos de prófugos de la justicia. Hemos dado el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que puedan desarrollar de manera adecuada su labor. Hemos transparentado las cifras de homicidio y estamos llevando a cabo un plan concreto de mayor dotación, mayor inteligencia y mayor compromiso a la hora de enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. En materia de salud, desde hoy se encuentra activa la alerta sanitaria oncológica para enfrentar con urgencia el retraso en la atención de pacientes enfermos de cáncer, una realidad que hoy afecta a cientos de personas en listas de espera. En materia de probidad, hemos puesto en marcha la auditoría total del Estado, que prometimos en campaña, y hemos activado la red de auditores de gobierno para que cumplan con su rol, que es fundamental, de fiscalizar y aseguren a los chilenos el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste de los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria. Y hay un dato más de este primer mes que quiero compartir con ustedes, porque es fundamental para el futuro económico y social de nuestro país.
en las primeras 4 semanas de nuestro gobierno, ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares. Es un récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Chile llevaba años dando señales de incerteza a los inversionistas que hacía muy difícil prever el destino de las iniciativas de inversión. En un mes hemos comenzado a mostrar que las cosas están cambiando y que todos los proyectos que, respetando las reglas, permitan generar más empleo y progreso económico para Chile son y serán bienvenidos. Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos. Pero hay una tarea más grande que no puede esperar. Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos. Y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado. Los datos son duros. En los últimos 12 años, Chile creció en un promedio de apenas un 2% anual. Al ritmo que crecíamos entre el año 1994 y el 2014, el valor de nuestro producto se multiplicaba por 8. Al limitado ritmo de la última década, apenas se está doblando el valor de nuestra economía. Al mismo tiempo, la deuda pública creció sin control durante casi 20 años, pasando de 7.600 millones de dólares en el año 2006 a más de 155.000 millones de dólares al día de hoy. Solo en intereses pagamos un 5% del presupuesto de la nación. En 16 de los últimos 18 años, Chile tuvo déficit estructural. El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal 3 años seguidos. Solo en el año 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en periodos sin crisis, más del triple de la meta que se había prometido. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que este año podría ser el 4º incumplimiento consecutivo y ha dado cuenta de manera seria y fundada del deplorable estado de nuestras cuentas fiscales. ¿Por qué dejamos de crecer? Porque las malas decisiones tienen consecuencias. Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile en el mismo periodo los subió del 15 al 27%. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron un 90% en una década, pasando de 560 días a más de 1.100 días. Ese es el estado que recibimos, gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años. No lo decimos para echarle la culpa a nadie, lo decimos para que los chilenos, para que todos entiendan por qué nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia y no puede darse el lujo de malas reformas que sigan asumiendo compromisos que luego no se van a cumplir. Hace 12 años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable, los resultados no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. Las inversiones se contrajeron y la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente, fue la consecuencia predecible de creer que subir los impuestos genera riqueza. No la genera, la desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente.
Chile necesita exactamente lo contrario. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene, vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo para reconstruir todo lo bueno. Estimados compatriotas, en los próximos días ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a 5 ejes que son al mismo tiempo las 5 prioridades que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad. El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario. El impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontado del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos. Vamos a reinstaurar el Estatuto de Invariabilidad Tributaria para que inversiones de largo plazo que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años. Esta reforma va a beneficiar a 150.000 empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión en Chile. El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal. Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones. Las empresas que paguen sueldo a sus trabajadores más vulnerables recibirán un crédito de esas remuneraciones contra el pago de sus impuestos. Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo y beneficia a 235.000 pymes que representan el 85% de los beneficiarios de este crédito y protege a más de 4 millones de trabajadores. Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja. Este proyecto es para todos los empleadores, desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores. Todos necesitan lo mismo, un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé la certeza para crecer y para dar más empleo. El tercer eje es la facilitación regulatoria para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental, es burocracia que mata el empleo antes de que nazca. Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce también el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de 2 años a 6 meses y limita a 6 meses las medidas precautorias que pueden paralizar proyectos ya aprobados. También establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos. Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar esos 180.000 empleos que se perdieron en el sector de la construcción, que es el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país. El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria. Ningún país atrae inversión sin reglas que mantengan en el tiempo esta certeza. Por eso
este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% en el caso de que esas inversiones se mantengan en el país. El quinto eje es la contención del gasto público. El Estado que gasta mal no puede pedir a los ciudadanos más. Este proyecto, por un lado, triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público para generar mayor movilidad. También establece medidas concretas para enfrentar los abusos de licencias médicas y entregarle también mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley. Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos entregando aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal. Finalmente, un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material. Los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el fondo de emergencia por incendios en 400.000 millones de pesos. Incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales y otorga a la tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando. A quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030 tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. Sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación de calidad. Sin crecimiento, nuestros nietos se quedan sin recursos y sin reconstrucción hay miles de familias chilenas que no pueden mirar hacia adelante. Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer. Como ya lo dije, el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana y la gran industria. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material del bienestar de todos. Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer, llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición, compite Chile contra el estancamiento. Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo, pensando en las futuras generaciones. Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa. Para los jóvenes y mujeres que llevan meses buscando empleo. Para el emprendedor que quiere contratar y no puede. Para todos los chilenos que merecen un país que crece. Un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero estamos haciéndonos cargo. Queremos demostrar que es posible
gobernar distinto, y si bien algunas decisiones son difíciles, en el futuro el país nos agradecerá el coraje y la responsabilidad que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuenta por los resultados. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que este proyecto entrega. Muchas gracias y que Dios bendiga a Chile. Ahí está entonces la primera cadena nacional de José Antonio Kast. Ya vamos a presentar a nuestros invitados en el estudio para el análisis, pero vamos de inmediato al Congreso Nacional. Nicolás Donoso se encuentra en el lugar. Queremos demostrar que se puede gobernar diferente en el futuro. El país nos agradecerá decisiones difíciles. Ha llamado al Congreso Nacional a aprobar rápido, sin demora, sin quedarse en diferencias ideológicas, todo este proyecto, del cual ha dado algunos lineamientos, obviamente que faltan otros, que incluye, como lo decíamos, tal vez lo más polémico, que es esta rebaja al impuesto corporativo, que ha defendido el presidente como un motor de crecimiento y sobre todo mucho énfasis ha hecho en la creación de trabajo. Nicolás, ¿cómo lo evalúan ahí tus invitados? Sí, Mónica, mira, de hecho ya nos encontramos acá con parlamentarios sobre todo de oposición. Sabemos que ustedes tendrán al diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, ahí para hacer el contrapeso, pero estamos con el diputado y jefe de bancada Independientes PPD, Raúl Soto. Bueno, diputado, en un primer momento se habla de que el anuncio no hay quizá algo tan rimbombante, algo que ustedes al menos desconocían. Sí se suma el crédito tributario para la protección de empleos, se insiste obviamente, como era de esperar, de la rebaja del impuesto corporativo, y se elimina, al menos no aparece en el proyecto, la restricción de la gratuidad a partir de los 30 años. Ustedes lo habían conversado con el ministro de las Express, José García Rubino. También, ¿qué le parece a grandes rasgos el anuncio? Bueno, lo primero es que se trata de un sinceramiento respecto de que esto es derechamente una reforma tributaria y que de reconstrucción tiene solamente el nombre, una serie de medidas que son muy distintas entre sí, que le pedimos una y otra vez al gobierno separar, dividir para tener una discusión profunda en el Congreso Nacional, y que lamentablemente eso que hemos pedido tanto desde la oposición como del oficialismo al parecer no estaría siendo recogido por el gobierno. Eso es lamentable. El corazón de este proyecto sigue siendo una rebaja tributaria, que significa derechamente que el fisco va a dejar de recaudar más de 2.800 millones de dólares que van directamente a beneficiar el bolsillo de los más ricos y de la gran empresa de nuestro país. Y para la clase media, para los sectores vulnerables y para las pymes, poco y nada. Y por lo tanto las señales son bastante decepcionantes. Yo espero que en los próximos días, de aquí a que se ingrese el proyecto de reconstrucción, se intensifique el diálogo con la oposición y también con el oficialismo para que el texto definitivo llegue con mejoras, con incorporación también de otras medidas que hemos pedido y que lamentablemente en este anuncio de la cadena nacional del presidente no hemos visto. Se dedicó más a criticar el gobierno del expresidente Boric e incluso el exgobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, más que hablarle al país respecto de qué va a hacer él en su propio gobierno. Se acabó el tiempo de las palabras. Los chilenos hoy día exigimos hechos y resultados. Se acabó el tiempo de las promesas de campaña. Hoy día toca gobernar, y hasta ahora lo que hemos visto en estos anuncios son promesas que descansan en una expectativa de crecimiento que es muy difícil de cumplir, cuando el propio Banco Central está diciendo en el informe de política monetaria que las proyecciones de crecimiento para este año están disminuyendo considerablemente. Diputado, pero rápidamente entonces, no se divide el proyecto. Usted decía que hay varios aspectos que ya se sabían, se conocían de antemano, pero desde la bancada Independientes PPD, al menos cuando ya ingrese el proyecto de la próxima semana, ¿están más dados a respaldarlo o a rechazarlo porque se mantiene la idea matriz, que es la rebaja del impuesto corporativo? Bajo los anuncios que ha señalado hoy el presidente José Antonio Kast, no hay ninguna posibilidad que apoyemos este paquete de reconstrucción, mal llamado de esa manera, porque la verdad es que se trata de una reforma tributaria que ya ni siquiera es encubierta. Acá se ha sincerado la verdadera voluntad del gobierno. Valoramos que se haya dejado afuera
el recorte a la gratuidad para los mayores de 30 años. Valoramos que se haya incorporado una compensación para los municipios vía Fondo Común Municipal respecto de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores, y valoramos también que se haya incorporado un crédito tributario para las pymes. Creo que esas medidas van en la dirección correcta, pero son todavía muy insuficientes y el gobierno está lejos de lograr una mayoría sólida para poder avanzar en una propuesta como esta. Bien, muchas gracias, diputado. Ahí escuchábamos entonces, Mónica, al diputado y jefe de bancada independientes PPD, Raúl Soto, de este proyecto de reconstrucción o de reactivación económica que va a ingresar entonces la próxima semana, y ya entonces se ve una postura difícil, al menos de tramitación, por parte de la oposición. Nicolás, tú nos avisas si hay nuevos invitados, nuevas reacciones en el Congreso. De inmediato aquí con el panel en el estudio. Muchas gracias, Nicolás. A ver, primero el diputado Moreno, ya que tuvimos desde la oposición un primer balance. ¿Cómo, en términos generales, vamos pimponeando, después nos vamos a cada una de las medidas o a las principales? ¿Cuál es su evaluación de esta cadena nacional? A ver, yo creo que es una cadena que... Perdón, el diputado que es además el jefe de bancada del Partido Republicano, para que no nos están viendo. Gracias por la presentación, Mónica. Hola, Gael. Es una cadena que yo creo que habla con franqueza. O sea, describe una serie de situaciones que son datos de la causa, bien, más que nada, más que simples opiniones. Te muestran en cuál estado está el país y plantea una serie de medidas que son para reactivar y reimpulsar el desarrollo social y económico del país, que es lo que se necesita en el amplio sentido de la palabra. No está la restricción a la gratuidad. No sé si es que en el mismo proyecto podrá ingresar o no. No lo nombró. No lo nombró en la cadena, eso es evidente, está ¿No quiere decir que no esté? No sé, porque no conozco el proyecto. ¿No le han dicho nada? No lo ¿Si conozco. va o no va a gratuidad? No lo conozco. A ver, ¿ah? Ayer tampoco en el pero sí, pero en Cerro Castillo no, pero no las le cosas dijeron... las cosas que hay en conversaciones privadas uno las mantiene ya, en el espacio privado. ¿Va uno a las estar mantiene la en el espacio privado. restricción a la gratuidad No, porque no? todas las cosas pueden ir variando en el último, ya, pero en los últimos momentos. Hasta ayer, ¿iba o no iba gratuidad? Cosas de conversaciones privadas no voy a entregar. Oye, chita, que justo lo queremos que entregue. Diputada Gael Llomas, como también desde su jefatura de la bancada del Frente Amplio, gracias a los dos por acompañarnos. Su primera reacción. Bueno, bien preocupada. Lamentablemente veo que insisten con una reforma tributaria que va a tener implicancias en lo económico y en lo fiscal. O sea, si dicen además que estamos en una situación de crisis financiera, este es un cóctel perfecto para llegar a una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque hay pura reducción de impuestos. ¿Cómo vamos a tener más recursos desde el Estado para hacernos cargo de la emergencia? Yo me pregunto porque se dice, y lo vi también en la cadena nacional por parte del presidente, que se va a hacer crecer el fondo de emergencia. ¿Cómo se va a hacer crecer si todas las medidas son de reducción de impuestos? Probablemente con cargo, no sé, habrá que preguntárselo al ministro Quiroz, a impuestos generales, no lo sé. Yo creo que hay un error bien básico en ese análisis, lo primero. O sea, a mí me encantaría que la Gael empezara más que a preocuparse de cómo le llegamos más recursos a este monstruo que se ha transformado el Estado y que consume y consume recursos, y cada vez vemos más espacios de despilfarro y te dicen que cada vez le falta más plata al Estado, y nosotros planteamos de otra forma. ¿Cómo hacemos que a las personas les llegue más plata? ¿Cómo hacemos que ese 8,5, ese 8%... ¿De dónde se saca en el fondo la plata para aumentar el fondo de emergencia? Tú no te llevas al fondo del Estado o los recursos del Estado, es un porcentaje netamente sobre el PIB. Esas son estimaciones que tú haces para poder tener comparativa. Pero lógicamente tú puedes tener quizás una recaudación medida en porcentaje de puntos del PIB respecto a la torta que tienes, que sea mayor en términos reales y nominales cuando tú tienes un PIB mucho más grande. Que eso es lo que estamos apuntando. Y ese PIB mucho más grande también lo queremos lograr con un mayor nivel de empleo. Entonces, esa fijación que tiene el Frente Amplio, es decir, ¿cómo le metemos más plata al Estado? ¿Cómo hacemos más plata al Estado? ¿Cómo subimos impuestos? Porque ¿cómo nos hacemos cargo de la emergencia de ahora, no en 10 años? Cuando partieron, es que vamos a hacernos cargo de la emergencia que no fueron capaces de hacerse cargo. No fueron capaces de hacerse cargo en Valparaíso, no fueron capaces de hacerse cargo en Biobío y una serie de cosas más. Tratemos de ir recabando algunos puntos. Que se lo robaron en varias
que se los robaron o los despilfarraron en distintos lugares. Y con esta responsabilidad para poder hablar... Partiendo por los convenios y una serie de cosas más. El punto de vista de los dos sobre varios temas. Le pusieron de título Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, por si acaso. Esto nada es casual, obviamente se está haciendo énfasis en ciertos puntos. Quiero saber, diputada, si la deja tranquila el hecho de que se anuncia algo que no se anunciaba como una especie de compensación, créditos tributarios a las pymes. Se dan las cifras de que va a beneficiar básicamente a un sector de la economía, bueno, a todas las empresas, dicen, desde el almacén de barrio hasta la empresa grande, pero para quienes contraten a trabajadores que son de sectores más vulnerables y con salarios más bajos, y le va a inyectar liquidez, 1.400 millones de dólares fue lo que dijo el presidente. Lo otro, menos años también de invariabilidad tributaria. Se hablaba de 30, que era la idea. El presidente dice que son 25 lo que van a plantear. ¿Le parece que alguna de estas medidas, o entregarle más fondos al Fondo Común Municipal para compensar lo que dejaría de recibir si se rebaja las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, esas medidas le parecen positivas? O sea, una compensación es lo mínimo. El tema es que, ¿cómo se va a compensar? Porque hasta ahora lo único que se ha dicho, efectivamente, es que se va a reducir impuestos. Se va a reducir impuestos a las grandes empresas. Se va a reducir, ¿cierto?, el pago de la contribución de los mayores de 65 años. Y además, y quiero plantearlo porque yo veo que hay primero un tema de conflicto de interés que es necesario transparentar. Lo hicimos como punto hoy día con algunos parlamentarios. Pero al ojo público ya está el listado, ¿cierto?, de patrimonio e intereses que tienen cada uno de los ministros y también el mismo presidente. Y dentro de eso también hay, digamos, patrimonio personal, propiedades que podrían verse beneficiados porque son mayores de 65 años. ¿Hay límites a eso? ¿Son todos los mayores de 65 años? ¿Podrían verse beneficiados ministros también de Estado? Yo creo que esas son preguntas necesarias de responder. Lo primero, que yo estoy profundamente orgulloso de que en este gobierno tengamos ministros que en el mundo privado demostraron que fueron competentes y que no armaron solamente su carrera a punta de el ministro Marcel te parecía eso, porque estamos hablando del ministro Quirós. De simplemente pasar desde la universidad al mismo Congreso y así. Por lo tanto, fueron ministros que en su vida privada demostraron que son capaces de hacer una empresa, y que hay ejemplos notables como la ministra, hay ejemplos notables como la ministra Lincolao, que prácticamente con las oportunidades que le entregó este país logró salir adelante y llegar muy arriba. O sea, y si hay una norma, que a mí yo me imagino que con los años que lleva Gael en el Congreso, si hay una norma que es pareja para todos, no tiene que existir ningún argumento para decir es que a este sí y a este no, porque al Frente Amplio le molestó o no le molestó. Perfecto. Lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa es que se beneficien las personas. Perfecto. A ver, tengo una pregunta. Hagamos una definición de los dos, pero hagamos una, porque si no se nos va a ir el tiempo, que tampoco es tan extenso. Ya vamos a tener hartos espacios para debatir y para conversar. De hecho, mañana aquí se debate. Pero lo primero... Pero no estamos nosotros. No, pues están ustedes, pero los vamos a invitar. ¿Cuántas veces los hemos invitado a ustedes? Ya, no se quejen. Pero, a ver, lo primero... Con las ideas que tienen, con la idea somera, yo sé que no han visto el proyecto, pero con las ideas de lo que se ha sabido en la prensa y con este lineamiento del presidente, yo creo que su respuesta es como clara, pero quiero saber la de la diputada. ¿Aprueban la idea de legislar? ¿Estarían dispuestos a aprobar la idea de legislar en el Frente Amplio? No. No. Pero si eso lo sabíamos cuando asumieron. Una reforma que venga a reducir los impuestos, a generar una crisis fiscal, por contar con menos recursos para hacernos cargo de las emergencias, que chantajea con los dolores de la gente, como es las personas que perdieron sus casas mediante un incendio. No van a aprobar la idea de legislar. Aprobar, porque finalmente pero ustedes también han dicho en otras ocasiones, aprueben la idea de legislar y después pueden ir rechazando las partes que no les gusten. Es que lo dijeron en la misma reforma tributaria. El corazón de este proyecto de ley es la reducción de impuestos a los más ricos. Lo dijeron en la misma reforma tributaria. Es el corazón de este proyecto de ley. Nadie puede negarse a la idea de legislar. Yo, lamentablemente, a diferencia suya, Mónica, con todo el respeto que me merece, el Frente Amplio ya definió que iba a votar en contra. Entonces, yo no sé, es una pregunta absolutamente inoficiosa. Si antes de que entrara siquiera el proyecto ya definieron si van a hacer la misma oposición que fueron con el expresidente Piñera. No han estado disponibles. No me chaquetee la pregunta, es importante fijar las justificaciones de la boca para afuera. Si hay una cosa, el aprovechamiento político se da, por ejemplo, cuando ves ministros de Estado del expresidente Boric que se andaban paseando y sacando fotos
con todas las personas en los incendios y con el dolor de la gente. Y tú te das cuenta que después de todo eso fueron indolentes porque no fueron capaces de hacer el trabajo que necesitaban. ¿Quiere contestarle, diputada, para que nadie se quede queremos con todo el enfrentar tiempo? esos problemas diciendo las cosas por su nombre. La escuchamos, diputada, y después quiero pasar a otro tema de definición. Ya usted dice que no, obviamente que usted no le pregunto porque es obvio que va a votar que sí la idea de legislar, sino... Nosotros podríamos haber estado disponibles, Mónica, a votar a favor, siempre que fuera un proyecto de reconstrucción nacional. Ya. Y este si no es un llega proyecto de reconstrucción nacional. llega a venir, en el fondo, si llegara a negociar más compensaciones, porque ustedes en su gobierno plantearon también disminuirle los impuestos corporativos a las empresas con compensaciones, con compensaciones. Ya. Si se negociaran compensaciones, ¿ahí sí estarían dispuestos a aprobar la idea de legislar? Es que acá no es solamente la reducción del impuesto a la grande empresa, sino que también incluso desintegrar más el sistema. Entonces, ¿cómo van a compensar? Reintegrarlo, perdón. Desintegrar es subir. Reintegrarlo aún más. Ya, o sea, esas dos son líneas rojas. Sí, es que ambas combinadas es una crisis fiscal. Y reintegración, pero rebaja a las empresas con compensación. Es que no, porque tendría que ser, incluso nosotros estábamos disponibles a lo contrario. Da lo mismo de que preguntes, el impuesto corporativo, rebajarlo, esa era la propuesta nuestra, rebajarlo, pero en el fondo hacer que quienes son los súper ricos paguen lo que corresponda. Y para eso se necesita un sistema que sea incluso más desintegrado de lo que ya está. Perdón, pero el impuesto a las empresas lo pagan las empresas, no las personas. El parámetro OCDE. Para que no confundamos, el impuesto a las empresas lo pagan las empresas, el impuesto a las personas lo pagan las personas. Benjamín, porque son dos tipos de impuestos. Dentro del impuesto está el de las empresas, pero también está el que, porque cuando nosotros hablamos de la desintegración tiene que ver con que cuando se sacan las ganancias, cuánto se llevan los súper ricos que están detrás de esas grandes empresas. Pero partamos por decir algo, porque es fácil plantear una cosa que es falsa, después se la llenan la boca hablando de fake news y dicen las superempresas, los súper ricos. La rebaja de impuestos beneficia alrededor de 150.000 empresas. En Chile no tiene 150.000 superempresas, así que dato mata relato. Después, me encantaría tener la personalidad que tiene la Gael para hablar de crisis fiscal, cuando durante las 3 leyes de presupuesto que le corresponden y uno le puede atribuir al gobierno del presidente Boric, acumuló déficit por 13.000 millones de dólares. Nos quedan solo 5 minutos, quiero alcanzar a tocar otros temas. Todo eso te lo respondió el ministro Marcel y no le dijiste nada. Con 450 reconstruyes el biobío. Pregunta, las medidas, 13.000 millones de dólares. Escúchenme, las medidas que tienen que ver con facilitar la aprobación de proyectos, ¿les parecen positivas o no? Y después ya nos va a quedar solamente un ratito para que el diagnóstico que hizo de sí mismo, de su gobierno en este primer mes, el presidente, para que ustedes lo evalúen. ¿Esa parte les parece interesante, la desregulación? O la desburocratización, más bien. No, eso sí me parece interesante. De hecho, nosotros también lo hemos planteado e incluso fue parte de lo que se impulsó dentro de la agenda del gobierno del presidente Boric. Siempre hemos estado disponibles a poder hacer avanzar. Ahora, quien sea con posibilidad de filtrar observaciones también, pero hay que ver la letra chica, medidas precautorias, entre otras la verdad cosas. Es que acá, si el corazón va a ser beneficiar a los que más tienen, estamos mal. 12 meses para repatriar con impuesto de 7% único capitales. Para inversión. Sí, sí. Lo que pasa es que la repatriación, y yo creo que sería interesante, esta discusión es súper interesante porque en su oportunidad se planteó que no funcionó, ¿cierto? En otra oportunidad. Ya, pero no se pone por principios, dice usted. No, por principio no, es por funcionalidad. La apoya. Que los inversores yo creo que son racionales, entonces ningún inversor muy racional va a querer invertir en el gobierno del presidente Boric. Entonces, eso es lo que pasa, porque cuando tú ves, por ejemplo, que en el SEA, en el primer mes... están sus amigos de empresarios, ahora sí van a invertir. Veamos otra cosa, ¿cuántos son los montos ingresados? La inversión extranjera aumentó. ¿Cuántos son los montos ingresados en el primer mes del presidente Kast versus los otros presidentes? Y eso la inversión extranjera aumentó. Entonces, eso te da una señal. Vamos a los yo preguntaría otro. ¿Estaría de acuerdo la Gael en que el Estado sea un garante cuando entrega una resolución de calificación ambiental? Que el Estado sea un garante. Un garante. Que eso es lo que se propone. Bueno, porque se propone que si echan para atrás una resolución positiva se paguen los gastos. Expliquémosle a la gente. Sí, pero es que a ver, el Estado, a través de distintas legislaciones, de las elecciones, de sus parlamentarios, distintas personas, hace normas medioambientales que le exige a las empresas para cumplir. Hoy día, a través de personas que se jactan de que te dicen que te pueden meter 1.000, 1.500 días más a un proyecto y no sé qué, no sé cuánto, hoy día te paralizan esas inversiones.
quitándote las RCA o judicializándolas. Y aquí el Estado dice, que sea se reintegran aquel los gastos. que como te entrega una en el fondo no RCA... exista procedimiento judicial No, posible. es distinto, es distinto. No. El Estado, como es el Estado mismo el que le entrega a una empresa la resolución de calificación ambiental, le dice, señor, yo como Estado me hago responsable si es que después esto tuvo algún fallo en el procedimiento. ¿Estaría a favor o no? ¿Estaría a favor de eso o no? O sea, yo lo que sí creo es que siempre resguardando la posibilidad de un debido proceso, es decir, que las partes puedan acceder a un juicio. Pregunta, para los últimos minutos, ¿se van a quedar sin la posibilidad si no? Ustedes lo escucharon, la gente lo escuchó en sus casas, el diagnóstico que hizo el presidente de lo que considera como logros en fronteras, el decreto escudo fronterizo, detenciones, dice, de delincuentes, en salud con alerta sanitaria oncológica, la auditoría, frenar el gasto fiscal, y dice que han ingresado de evaluación 32 proyectos por 20.000 millones, que este es el gobierno de emergencia que prometieron. ¿Coinciden o no con este diagnóstico? Y si no coinciden, entonces les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen, diputado? Yo coincido porque han sido momentos difíciles, nos encontramos con un Estado mucho más deteriorado de lo que se miraba en ese sentido, o sea, y datos hay de sobra, o sea, la cantidad de gastos sobre la línea, lo que movieron de diciembre para enero en tipo de gasto y una serie de cosas más. Se redujo. Entonces, lo que pasa es que hay que decir las cifras reales. Las cifras reales, Benjamín. Las cifras reales, todos los ¿El economistas gasto fiscal serios salieron a decir. ¿Se redujo o no? ¿Se redujo? Como si tuvieron el gasto un déficit, fiscal, un déficit de 13.000 millones de dólares. Fiscal. ¿Y sabes por qué se produjo? Los 3 ejercicios que no, se le pueden atribuir. Entonces, como pedagogía, ¿cómo se ve todos reducido? tienen, todos tienen algo de razón dependiendo de qué cifra, dependiendo a qué cifra aludan, ustedes dos pueden poner sobre la mesa distintas cifras. Usted puede decir que la deuda está en el nivel más alto de la historia, efectivo. Usted podría decir que el porcentaje de crecimiento fue el más bajo en muchos años. Usted podría decir que se incumplieron los últimos 3 años y es verdad. Pero veamos una cosa déjeme terminar para poner un punto de datos para que cierren su relato. Usted podría decir que se incumplieron los últimos 3 años el déficit estructural y usted probablemente va a decir que hubo un año en que se logró una contracción de 20% de gastos. No se van a poner de acuerdo, entonces solamente quiero que pueda cerrar también brevemente con decirme usted, diputada, si coincide con el diagnóstico que hace el presidente. No coincido. A mi juicio, y de hecho, bueno, tuvimos una sesión en la Comisión de Hacienda en donde el mismo exministro Marcel presentó. Ahí tuvo la oportunidad la oposición, o más bien ahora la actual, oficialismo de hacerle las preguntas correspondientes al ministro de contrastar y no lo hicieron. ¿Y entonces, cómo califica ¿qué me quedo con este conclusión primer en mes? eso? No, yo creo que este primer mes ha sido nefasto porque han tomado malas decisiones. No han querido dialogar, no han sido transversal en el diálogo, más bien siguen insistiendo con una posición que es ideológica. Y cierro, no con lo que quieren, escuchen bien la pregunta, no es qué quieren. ¿Creen que para septiembre, que es más o menos el plazo, se va a lograr aprobar, no, es más, menos ambiciosa va a ser mi pregunta. ¿Creen que se va a lograr aprobar la idea de legislar? Sí, yo creo que sí, y la verdad es que, a diferencia de Gael, yo no sé si ella esperaba que este gobierno en el primer mes fuera el ministro del Interior a Temucuicú o fueran a hacer cosas de ese estilo, pero claro, nosotros vinimos a trabajar, no a hacer pirotecnia y show, por lo tanto... Ya, no se nota con la fiesta del presidente en la vamos a desencantar si estaba esperando que el ministro del Interior fuera a Temucuicú y a recibirse con balazo. Yo, en realidad, mira, lo que espero... ¿Cree que va a ser aprobada la idea de legislar? Yo lo veo difícil, porque incluso con quienes... los sectores que estaban disponibles y hemos estado disponibles. De hecho, hoy día le presentamos una carta al ministro Sexpress para poder conversar. Así de simple. Para poder ¿La van conversar. a llevar al Tribunal Constitucional? Si es que se insiste, ¿cierto?, con hacer esta mezcolanza y que está fuera de las ideas matrices, lógicamente que es parte de lo que tenemos que estudiar. ¿Y ya no es una tercera cámara? Nosotros lo estamos estudiando porque no vamos a emprender una medida solos, queremos hacerlo como oposición. ¿Ya no es una tercera cámara que era casi como el demonio mismo, como antes? ¿Ahora ya no ya? ¿El Tribunal Constitucional? Es que si quieres hablar sobre toda la discusión las volteretas que constitucional, sean son increíbles, los dos son procesos fantásticas. constitucionales de por medio, no creo que tenga mucho si les sirve el Tribunal Constitucional, pero cuando no les servía era la tercera cámara y era lo peor que había pisado la tierra. Me disculpan que ambos sectores, izquierda y derecha en este país, han criticado o han alabado el Tribunal Constitucional. No, yo no he criticado, yo estoy diciendo que antes no le digo a usted, digo los sectores. Antes lo criticaban como que era lo peor, que era antidemocrático. Se me acabó el tiempo, después pueden seguir conversando. Se pueden invitar a un cafecito si quieren. Qué terrible fue. No, si nos llevamos re bien. No, si en todo caso, nos llevamos bien. Me imagino. Aunque no se vea.
No parece, pero dicen que sí, ya. Diputada Gael Yeomans, muchas gracias. Como jefa de la bancada del Frente Amplio. Diputado Moreno, muchísimas gracias como presidente de la bancada republicana. Les agradezco a ambos porque es importante empezar a hacer un debate serio en que cada uno dé sus puntos de vista. No se van a poner ustedes de acuerdo, ojalá que sí en algunos puntos, pero de cara a la ciudadanía es importante que cada uno de los chilenos y chilenas, esa es nuestra labor en CNN Chile, tenga los distintos puntos de vista en su casa, se hacen su opinión. Muchas gracias a los dos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este CNN Prime especial. Terminamos como siempre diciéndoles, miércoles 15 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.